Vamos a determinar la longitud de cada barra azul. Lo primero que debemos notar es que las unidades son pulgadas, y al dar una longitud, es importante incluir las unidades. Mirando esta primera longitud, si comenzamos aquí, podemos ver que tenemos 1, 2, 3 pulgadas. Y luego algo de longitud extra. Así que separemos la longitud de 3 pulgadas a 4 pulgadas, en pedazos más pequeños. Entonces, si esto es una pulgada de 3 a 4 pulgadas, si lo cortamos por la mitad, dividimos esta longitud de pulgada en particiones de media pulgada. Y ahora podemos ver que la longitud exacta sería de 3,5 pulgadas. Ahora por aquí, también quiero hacer la conexión entre números mixtos y fracciones impropias. 3,5 es un número mixto porque tenemos un número entero y una fracción propia. Pero si dividimos toda esta longitud en particiones de media pulgada también podemos determinar el número mixto para esta longitud. Entonces, si dividimos toda esta longitud en media pulgadas, aquí, aquí y aquí, ahora puedo contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 particiones de media pulgada, por lo que podemos decir que son 7 medios de pulgadas. Entonces, 3,5 pulgadas equivalen a 7 medios de pulgadas. Nuevamente, este es un número mixto, y esta es una fracción impropia porque el numerador es mayor o igual que el denominador. Ahora, cuando damos una longitud, normalmente queremos darla como un número mixto, o de esta forma aquí. Echemos un vistazo a nuestra segunda longitud. Nuevamente vamos a comenzar aquí, primero contaremos el número de pulgadas completas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ahora. Tenemos que dividir la longitud de una pulgada de 5 pulgadas a 6 pulgadas, en pedazos más pequeños. Entonces, de aquí a aquí, hay una pulgada, la cortamos por la mitad, tenemos particiones de media pulgada. Tenga en cuenta que todavía no nos da la longitud exacta. Entonces ahora particionemos esta pulgada en 4 partes iguales, así que lo dividiremos aquí y aquí. Y ahora podemos ver que la longitud exacta sería de 5,75 de pulgadas. Nuevamente, también expresemos esto como una fracción impropia. Entonces dividiremos toda esta longitud en particiones de 1,4 de pulgada. Entonces tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23 cuartos de pulgadas. 23 cuartos de pulgadas es equivalente a 5,75 de pulgadas. Nuevamente tenemos un número mixto aquí, y una fracción impropia aquí. Pero normalmente solo damos la longitud como 5,75 de pulgadas. Ahora echemos un vistazo a nuestro último ejemplo. Nuevamente vamos a comenzar aquí, así que tenemos una pulgada, y necesito dividir la longitud de una pulgada a 2 pulgadas, en particiones más pequeñas. Primero podemos hacer particiones de media pulgada aquí, y luego 1,4 de pulgada aquí. Observe cómo todavía no podemos determinar la longitud exacta a menos que cortemos cada uno de estos particiones a la mitad. Entonces podríamos cortarlo aquí, aquí, aquí y aquí, dándonos un total de 8 particiones iguales para esta longitud de 1 pulgada, por lo que cada pieza es 1,8 de pulgada. Entonces tenemos 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 8 de pulgada. Esto sería 1,5 de pulgadas. O si dividimos toda esta longitud en particiones de 1,8 de pulgada de longitud, tendríamos 8, 9, 10, 11, 12, 13 octavos de pulgadas. Nuevamente, le daríamos la longitud como solo 1,5 de pulgadas. Espero que hayas encontrado esto útil.